Hola, yo soy María Cristina y ahora vamos a entrevistar a mi mamá Doris, que nos va a contar sobre su vida y sobre uno de los eventos más importantes para ella, que fue cuando llegó Hugo Chávez a la presidencia. Dice que su vida cambió mucho y nos quiere contar sobre esto. Hola. Hola. Bueno, ¿qué te puedo contar? Bueno, te voy a contar de Venezuela, una parte de la historia que tú probablemente no te has dado cuenta hasta ahora. Y bueno, habrás oído noticias, pero no sabes desde el principio qué pasó desde que entró Hugo Chávez Fría a la presidencia de Venezuela. En el año 99, en febrero, él asumió el poder, dado que la gente estaba ya como molesta de la política de los candidatos anteriores, había mucha corrupción y ellos querían un cambio. Entonces ahí ganó Hugo Chávez. Hugo Chávez es un militar y con ideas muy populistas y además una política totalmente de tener el control de todas las industrias de servicios básicos en el poder del gobierno. Entonces empezamos a ver desde el año 99 que él paró todas las iniciativas de privatización y empezó más bien a nacionalizar todas las empresas de electricidad, las empresas de servicios de agua, de telecomunicaciones, o sea, todo lo que era servicio básico él lo quería controlar para poder regular los precios y poder darle entonces el servicio a los ciudadanos a un menor precio. Luego también empezó a detener todos los convenios operativos de la industria petrolera y allí fue entonces cuando empezaron a haber molestias con los gobiernos, por ejemplo, de Estados Unidos, porque de verdad ya todas las inversiones que habían hecho en el país ya no podían seguir funcionando. Entonces ahí es cuando la industria petrolera pasó a manos del gobierno y hemos visto que todas estas empresas que pasan a manos del gobierno empiezan a deteriorarse, la capacidad productiva empieza a decrecer. Chávez también estableció medidas económicas muy fuertes, por ejemplo el control cambiario que tenemos desde el año 2004-2005. Nosotros pensábamos que era una medida muy temporal y la verdad es que ha continuado hasta ahora. Eso ha hecho que nosotros no podemos acceder a divisas extranjeras en una forma libre, sino que estaba totalmente controlado y estaba más para iniciativas del gobierno que para la industria privada. Y así es como hemos visto tanto las medidas de nacionalización como el control cambiario han hecho que las inversiones extranjeras ya no vengan y el país estamos viendo que no tiene el crecimiento que había venido experimentando hasta la llegada de Chávez. Y la verdad es que ha habido muchos cambios en Venezuela. Venezuela es otra completamente diferente. Las medidas sí son muy favorables para los segmentos de más bajos recursos, porque han habido muchos programas que se llaman misiones que ayudan a aumentar la alfabetización de la población, porque empiezan a haber programas para dar educación básica y secundaria a los ciudadanos, y adicionalmente también hay otros programas, por ejemplo Misión Barrio Adentro, que empezaron a establecerse centros de servicio médico bien importantes, bien grandes. De hecho, vinieron médicos cubanos a dar atención médica, a enseñar a nuestros médicos, y la verdad es que la gente empezó a tener acceso a unos ciertos servicios básicos que antes eran más precarios, porque justamente Chávez lo que quiere es beneficiar al pueblo. O sea, es un gobierno totalmente socialista en el cual él quiere tratar de poner a todo el mundo al mismo nivel, y eso favorece sí a un cierto segmento, pero estamos viendo que el país ha venido teniendo retrasos importantes. Anécdotas que te puedo contar de todo lo que es la política intervencionista que tiene Chávez es, por ejemplo, lo que está pasándole, por ejemplo, a tu abuelo, a mi papá, que tiene un comercio en el centro de la ciudad, cerca de lo que es la Plaza Bolívar, y él quiere convertir todo lo que está en los alrededores de la Plaza Bolívar como un casco bolivariano,
y empezó entonces a intervenir cada uno de los negocios, los comercios que estaban en la zona, y ya eso hace que la inversión que hayan hecho comerciantes como mi papá, muchos inmigrantes, ya pase a manos del gobierno sin ningún tipo de recuperación. Igualito también intervino los medios de forma tal de que no hubieran esos mensajes al pueblo que iban en contra de la política de Chávez. Entonces la verdad es que nosotros estamos viendo que hay menos libertades de expresión, de que no hay muchas oportunidades de crecimiento, y muchos profesionales han salido del país. Entonces el nivel realmente pensamos que está decreciendo, y por eso es que nuestro caso, que tratamos de buscar oportunidades fuera de Venezuela, y solamente con la perspectiva de que tú y tu hermano tengan mejores oportunidades, tanto de educación como también luego oportunidades profesionales. No sé si eso te ilustra un poquito el cambio que ha tenido Venezuela, y si tienes alguna otra pregunta. No. Bueno, gracias. Gracias.